Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, Brenda. Hola, profe, buenas noches, gusto de verlo. ¿Todo bien? Sí, terminando la cena, pero no es cena. Está bueno. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, Alan. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mucho gusto, Claudia, David. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Xiomara. Xiomara. Muchas gracias. Claudia López, Leslie. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Vamos a ver, todavía falta. Hay muy poco quórum. Tenemos 3 minutos todavía para comenzar. Es temprano. Hoy va a hablar del pacto fiscal. Fíjese que no, eso lo vamos No. a ver hasta de último. Vamos a mencionarlo porque ahorita precisamente vamos a abordar el tema de la política social y vamos a terminar con la política económica. ¿Ya? Usted todavía no ha hecho la segunda tarea, ¿verdad? Yo, Mm. bien, ya empecé, Va. pero está difícil. Es la de la política social, ¿verdad? O El pacto social. El Ajá, pacto fiscal. el pacto, perdón, el pacto fiscal. Este. Sí, doctor. Sí, Ajá. ese documento, fíjense que todo el mundo lo ha olvidado y realmente tiene aspectos muy interesantes, muy buenos, que lamentablemente en Guatemala todavía siguen siendo, es decir, no se ha mejorado nada en lo que se refiere al pacto fiscal. Y es un documento que bien vale la pena, tal vez no a pie de la letra, pero sí tal vez de repente que sirva como de referencia para un nuevo replanteamiento, ¿verdad? Porque sí es importante. Muy bien. A menos a nivel de estudio, creo que es un bonito documento que se puede comparar a partir de cero, ¿verdad? Y es muy interesante la lectura, doctor. Sí, sí. Y son datos reales, pues incluso las causas siguen siendo las mismas, cada vez incluso hasta más agudas están ahora las condiciones, más negativas, ¿verdad? Entonces, sí, pero yo creo que van, algún compañero de ustedes me decía que el tema de más teoría, pero imagínense, yo creo que yo no les podría dar más teoría si solo con el pacto fiscal ustedes se van a llevar muchas horas para analizarlo, ¿verdad? Más los documentos de política social, más el documento que va a ser al final muy interesante porque es la propuesta del 100, la propuesta económica del 100, creo que es bastante completa. Imagínense, tienen suficiente material para, para sustentar, porque yo no quiero mucho que teoricemos en cuanto a la teoría tradicional, sino lo que quiero es que veamos cuestiones prácticas para que, como yo decía al principio, yo no pretendo formar economistas, sino pretendo que ustedes, siendo administradores públicos, utilicen la economía como una herramienta de trabajo, ¿verdad? Y creo que ese es el objetivo, porque así aprendí yo, en algunos cursos aprendí esa dinámica que yo soy economista, pues, pero eh, en el caso de la administración pública yo la veo más como una ciencia que se encarga de utilizar muchos instrumentos para poder desarrollarse. Y uno de esos instrumentos es la economía. Así como el derecho. El derecho para ustedes es esencial. Lo mismo la economía. Entonces ustedes van a tener una formación bien integral que les va a ayudar mucho al menos para contribuir a mejorar las condiciones de nuestro país, que es lo que se quiere, pues la Universidad de Galileo es lo que busca, ¿verdad? Que formar profesionales propositivos para ayudar a resolver los problemas de Guatemala.
Esa es la idea, la filosofía del programa. Bueno, entonces yo diría que vamos a comenzar, estimados compañeros y compañeras, porque por el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo es oro, entonces yo creo que es conveniente que nosotros hagamos un uso adecuado. Recuerdan ustedes que, bueno, en el caso de esta clase, el material que se utilizó es un material bastante rico en cuanto a información, porque ustedes ven que el material que se adjuntó es bastante amplio. Entonces, vamos a hacer una síntesis y vamos a ir viendo las láminas más relevantes porque el resto yo creo que ustedes, algunos de ustedes incluso ya leyeron los documentos, pero en este caso solamente nos va a servir como orientación porque al final siempre voy a destinar unos minutos para discutir, porque esa es la riqueza de esta clase. Entonces, ¿están observando la lámina, compañeros y compañeras? No aparece ninguna lámina, profe. No, vaya, Ni la semana pasada. vaya. ¿Y ahora? Ahora sí, el Vaya, contrato social. muy bien. Bueno, entonces, bueno, compañeritos, vamos a iniciar el componente de política social. Ya vimos nosotros en la clase anterior la política pública. Ahora vamos a ver específicamente la política social para tener elementos cognitivos para posteriormente en la tercera clase abordar el tema de política económica. Y al final de la clase, de la tercera clase, vamos a hacer una simbiosis de los aspectos más relevantes y que ustedes realmente comprendan y que todos comprendamos la importancia que trasciende, por ejemplo, el hecho de que no podemos hablar únicamente de unas políticas y no de otras. No podemos hablar solo de política económica, ni podemos hablar solo de política social, porque tiene que estar en perfecta armonía esos dos ámbitos para que, bueno, para alcanzar los objetivos de desarrollo de los países, como lo dijo el doctor Velázquez en la conferencia, que yo creo que el doctor Velázquez es muy docto, pues ustedes ya vieron cómo es de una experiencia y un conocimiento teórico bárbaro. Por eso es que a mí me gusta mucho proyectar los videos de él. Él tiene muchos videos, pero ese es uno de los que más me gusta proyectar porque hace una síntesis de lo importante que es la misión pública, especialmente en los actuales momentos. Así es que vamos a ver, cuando hablamos nosotros de política social, cuando hablamos de el desarrollo social de los países, no tenemos que olvidar que todas las políticas públicas y todas las acciones de los estados provienen de alguna manera de aportes de personas, de hombres y mujeres del pasado que se han dedicado a estudiar el fenómeno social. Y en este caso, Juan Jacobo Rousseau, que es el autor que nosotros estamos citando en este momento, es el padre de las políticas sociales, especialmente porque él abordó en su libro, el libro se llama El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Si ustedes tienen la posibilidad en sus ratos de encierro en casa, ahorita con lo de la pandemia, creo que es conveniente que ustedes en sus ratitos libres puedan estudiar ese libro que se llama El contrato social, porque es un libro que nos dice precisamente que lo que hoy se conoce como gobernanza y como gobernabilidad se obtiene sí y solo sí. Todo lo que hace el Estado, todo lo que hace el gobierno, todo lo que hace la misión pública es producto de la voluntad general, de la voluntad de la mayoría de la población. Y si nosotros cumplimos con esas recomendaciones de Juan Jacobo Rousseau, nosotros estamos dando un paso gigantesco para que nuestras políticas sean exitosas y sean funcionales. Y en ese sentido, por eso es que Juan Jacobo decía precisamente que la voluntad general no es solamente la simple sumatoria de cada una de las voluntades de las personas, sino es esa síntesis
que hacen los gobernantes para tener un indicador, una información objetiva y de ahí iniciar el trabajo que hace la administración pública. Entonces, por eso es que creo que es conveniente que nosotros conozcamos ese primer aporte de Juan Jacobo Rosó. Y obviamente, al ser la voluntad general, el contrato social no es más que un contrato, un acta que se levanta en donde todas las personas habitantes de un territorio se ponen de acuerdo para ver qué país se quiere, cuáles son las características, qué forma de gobierno va a tener el país, cómo se van a elegir a las autoridades, cómo se va a distribuir los recursos naturales del país, cómo se van a administrar, cómo va a ser la relación entre las personas, cómo va a ser la relación si nos vamos a organizar como una nación en donde va a haber un solo administrador de los recursos del Estado, que va a ser el Estado, o va a ser la administración de los recursos nacionales, de los recursos públicos, va a ser administrado por empresas privadas, ¿verdad? Cómo va a ser la propiedad, si va a ser propiedad privada o si va a ser propiedad social, propiedad propiamente de cada una de las personas, cómo van a ser las leyes. Eso es lo que se conoce como contrato social. En el caso de Guatemala, ¿cuál creen ustedes que es el contrato social? Yo les pregunto. La Constitución Política de la República de Guatemala. Excelente, Efraín. Esa es, en Guatemala y en todos los países del mundo, especialmente los países de la democracia moderna que hay en el mundo y sobre todo aquellos países que han sufrido una serie de cambios sociales, lo que ellos han determinado que es lo más conveniente para la administración de los recursos del país, es precisamente la constitución política. Ese es el contrato social porque es una puesta de acuerdo entre todas las personas para que son las reglas del juego que todos discuten. Por eso es que cuando nosotros hablamos mucho de las reformas constitucionales, es algo que es muy delicado porque tenemos que tomar en cuenta que es un proceso bastante largo y se requiere precisamente un entendimiento adecuado de todas las personas que participan. La Asamblea Constituyente precisamente es algo que algunos sectores exigen para incluso modificar el tipo de Estado que tenemos en Guatemala. Así es que este es precisamente, gracias Efraín. Luego, aquí tenemos un aspecto conceptual de política social. La política social no la vamos a leer porque eso ya lo tienen ustedes en el GES, pero sin embargo creo que aquí es conveniente que resaltemos, por ejemplo, que generalmente la política social se relaciona mucho con los ámbitos sociales como educación, salud, seguridad social. Pero en este caso, por favor, tenemos que incluir dentro de la política social algo más de fondo, como por ejemplo la distribución de los bienes del excedente económico que hay en el país, la protección a la propiedad de las personas y obviamente la protección y la certeza jurídica de la propiedad y sobre todo la justicia social. Eso significa que la justicia social, precisamente ahí es donde nosotros empezamos a identificar esa característica que es distintiva del ámbito económico. La justicia social es fundamental para que precisamente se cumpla con el objetivo de la política social, que es lo mismo que pretende la administración pública, que ya lo dijeron en la clase anterior, que es el bienestar de la población, el bien común. Entonces, esta es precisamente parte de lo que se considera entonces que aquí hay otra concepción de política social, pero esta concepción es de Naciones Unidas. Esta creo que sí vale la pena que nosotros
paremos un ratito para analizarla en su justa dimensión, porque aquí ya nos da un panorama de tipo mundial, porque es Naciones Unidas quien está emitiendo ese juicio característico de la política social. Dice, las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano y el empleo generen la mayor demanda interna y crecimiento económico. Aquí, Naciones Unidas, con esta concepción, está haciendo ese linking que nosotros hemos estado hablando de la necesidad de que haya crecimiento económico, que haya bienestar material, que haya exportaciones, que haya importaciones, que haya mucha inversión, que vengan muchos inversionistas extranjeros a Guatemala, pero que no únicamente nos quedemos con ese crecimiento económico, sino también es necesario fomentar y que se dé el círculo virtuoso, pero completo. ¿Cuál es el círculo virtuoso de la riqueza? Es precisamente que si yo tengo un crecimiento económico, si yo soy dueño de una empresa y estoy generando muchas utilidades, especialmente en esta pandemia, la política social nos dice que está bien que haya crecimiento económico, que haya mucha riqueza, pero que esa riqueza también compense y le genere beneficios y bienestar a las personas que no tienen acceso a ese beneficio. ¿Por qué? Si yo pago salarios adecuados, si yo brindo servicios sociales adecuados, si yo tengo un buen seguro social y le doy a los trabajadores, prácticamente el trabajador se va a sentir más a gusto, va a haber un clima de negocios más adecuado y también lo voy a preparar mejor, lo voy a educar mejor, lo voy a formar mejor y eso significa entonces que voy a tener más mano de obra calificada. Entonces eso me va a generar una mayor producción en mi empresa. Y si tengo una mayor producción, voy a generar más utilidades, más riqueza. Pero esa riqueza, si yo la compenso con mejores salarios y mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales, entonces yo estoy cumpliendo con ese círculo virtuoso, que es contrario al círculo de la pobreza, porque el círculo de la pobreza es de que si yo no produzco nada, no tengo nada que distribuir, entonces si no tengo empleo, yo no consumo, y si no consumo, no voy a consumir nada de lo que fabrican las empresas, entonces las empresas tampoco van a poder vender, y si no venden, hay despidos de personal, entonces hay desempleo, entonces el consumo interno se cae, porque la gente no tiene nada que consumir. Entonces ese es el círculo vicioso de la pobreza, cuando no hay empleo, cuando no hay producción, y el círculo virtuoso es cuando sucede lo contrario. ¿Alguien está pidiendo la palabra, por favor? Creo que fue Juan Carlos, pero no estoy seguro. Sí, doctor. Sí, interesante lo de la política social desde el punto de vista en que se expresa y está textualmente presentado. La cosa es que no se confunda, más en estos tiempos, ¿verdad? Que eso es lo que ha venido a confundir realmente lo que la gente cree que la política social viene a ser un beneficio para darle trabajo a la gente que nunca ha luchado por querer lograrlo. Claro. Ese es el comentario. Claro, sí, definitivamente esto significa que obviamente como un régimen comunista, un régimen socialista, pues de que alguien no trabaja pero quiere que le den ayuda económica, eso no es posible. En un sistema como el caso de Guatemala, pues ustedes saben, en Guatemala tenemos la característica de que nuestra fuerza de trabajo es bastante trabajadora. Ustedes ven en el campo hay gente de sol a sol, se levanta a las 5 de la mañana y deja de trabajar a las 3, 4 de la tarde, pero fajándose en la tierra. Entonces, en este caso yo creo que sí es excelente. Yo creo que en el tema aquí, lo dijo Juan Carlos, pues, el tema del empleo. El empleo es es la única fuente de riqueza, es la única fuente que genera valor. Y eso es, por favor, que no se nos olvide, porque hay otras corrientes de opinión que dice que es simplemente el dinero per se el que hace más dinero, u otras corrientes, pero realmente la única forma en que se puede generar más riqueza es el trabajo. Incluso las computadoras, ustedes han visto que ahora hay producción de vehículos inteligentes, pero esos vehículos alguien los hizo, alguien los fabricó.
Y es precisamente esto. Muchas gracias, Juan Carlos. Cualquier cosa, por favor, me pueden interrumpir. Profe, Sí. aprovechando, Sí, Brenda, démosle. con respecto a lo que dice el compañero Juan Carlos de los programas solidarios, sociales, ¿verdad? Sí. Así es, a eso te referías, a los programas sociales donde la gente no trabaja, sino que le dan un aporte económico. No. Básicamente me refería a que no confundieran la política social, que es tratar de dar y ofrecer beneficios a la sociedad en sí, con algo de obligación del gobierno para mantener a gente que nunca ha trabajado. Pero esos programas o esos proyectos los ha creado propiamente el gobierno y ha sido también para beneficio de los políticos corruptos, porque la gente está esperando a ver qué es lo que le proporciona el gobierno, y el gobierno, como en el caso de la UNE, que todo era solidario sin que la gente se lo ganara, como tú dices, no trabajaban y recibían un beneficio hasta por cada niño que tuvieran, los mandaran a la escuela, pero la gente se acomodó a que el gobierno eso les ofreció y sintieron rico no trabajar, pero en realidad es culpa del gobierno que a través de esos programas quiere ayudar a la gente, pero no es tanto para ayudarla, sino que para su beneficio propio, porque percibe muchos de esos recursos que en realidad no van a la totalidad de la gente que tiene necesidad. Es lo que yo veo. El mismo modelo que utiliza la Municipalidad de Guatemala, ¿no? También. Tiene una política patriarcal más o menos, ¿no? Que mantiene a un grupo de personas y las mantiene comprometidas a que dando, pajarito volando, porque si no apoyan a la hora de las elecciones y las diferentes actividades partidistas que ellos tienen, es una estructura muy bien creada que ya tomó, ¿cuántos? Unos 25 años. Y que les ha funcionado esa estructura política a ellos, ¿no? Y ahí los mantienen en el poder. Y ahora ya se extendió a otras áreas. Gracias, César. Xiomara está solicitando la palabra. Sí, doctor. Respecto a lo de los programas sociales, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y les puedo decir de que ahora en estos tiempos, como decía la compañera, ¿verdad? Antes sí era más como beneficio para los partidos políticos, pero ahora sí se ha visto un crecimiento y un desarrollo en la educación y en la salud, ¿verdad? Quisiera uno cumplir todas las expectativas, ¿verdad? De las personas de pobreza y pobreza extrema, pero sí se ha visto un cambio. Los niños están estudiando, se miden con responsabilidades y antes no lo hacían, ¿verdad? Los niños no los enviaban a las escuelas o no tenían un registro de salud. Entonces, sí, es una política social que va enfocada prácticamente a beneficio al desarrollo, ¿verdad? De que los niños estudien y que los niños ya no padezcan tanto de desnutrición, que es un tema que está surgiendo mucho en Guatemala y con una gran problemática. Ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, Xiomara. Sí, ese es precisamente el objetivo de estas clases, ¿verdad? Que ya que ustedes lo tienen pueden analizarla las veces que quieran, pero lo importante es ese intercambio. Recuerden que esta es la forma más dinámica de aprendizaje, ese intercambio de opiniones, de ideas, porque aquí nadie tiene la razón, nadie tiene la última palabra. Como seres humanos tenemos opiniones y lo importante es el respeto a la misma y sobre todo que ustedes vayan generando conciencia y vayan generando un mayor conocimiento, porque al momento de estar en un cargo, pues ustedes tienen que hacer acopio de todo esto que se está planteando teóricamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los objetivos de la política social, por favor, la política social, estos objetivos que no se nos olviden. Primero, aumentar el bienestar de los ciudadanos. O sea, lo que habíamos dicho al principio y que lo dijo Juan Jacobo Rousseau, que la política social es aquella que está orientada a fomentar el bienestar de la población. Bienestar integral. Bienestar integral quiere decir que no solamente es que la gente coma, sino también que la gente estudie, que la gente participe, haga deporte, participe en aspectos religiosos, que sea feliz en otras palabras. Incluso hay estados, hay países donde por ejemplo, hay un ministerio
la felicidad, por ejemplo. Ese Ministerio de la Felicidad en Corea, hay un Ministerio de la Felicidad. Imagínense qué nivel de desarrollo que tienen ellos. Ministerio de la Felicidad. Y es una responsabilidad del Estado brindar felicidad a las personas. Ya, es una política social que ustedes ven aquí que es maravillosa. Incluso en Europa es cierto que incluso los niños que van a la escuela les dan su computadora, les dan tres uniformes completos. Si practica gimnasia, le dan 3 zapatillas al año para que haga su gimnasia. Y una serie de aspectos importantes que le dan a las personas, y a los niños, y a las niñas. Pero, y aquí viene la contrapartida, pagan más o menos 37% de impuestos sobre la renta. Ya, estoy hablando del 37%. Entonces, precisamente esas son las grandes diferencias que hay entre los países que se llaman desarrollados y los países que no se llaman desarrollados y que se les denomina países subdesarrollados o atrasados o periféricos. A mí me gusta mucho la palabra mal administrados, ¿verdad? Porque aquí nos olvidamos de los aspectos ideológicos. Así es que alguien estaba pidiendo la palabra también, no me recuerdo los nombres, Raiza. Lick, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, Pues con respecto al tema, ¿verdad, Lick? Siempre creo que es muy importante tener en cuenta, yo sé que pues de acá va a salir algún presidente, diputados, yo sé que pues todos queremos hacer algo bueno por el país y creo que sería bueno, Lick, tener muy en cuenta este tema de crear políticas, pero siempre en base a crear trabajo, ¿verdad? No estar solo regalándole el dinero a la gente. Y algo que es muy, muy importante, yo siempre lo he dicho, son los niños, ¿verdad? Porque pues ellos son el futuro de Guatemala, siempre preocuparnos mucho por la educación de ellos. Y siempre he insistido en hacer más proyectos para donde podamos estar dando trabajo y no solamente estar yendo a regalar cosas o regalándole el dinero a la gente, como se hizo mucho en el tiempo. Yo no sé si algún compañero le iba a ese partido, por ejemplo, UNE, que ellos por niño regalaban, por ejemplo, hasta 300 quetzales, y ellos tenían muchos proyectos, pues a veces son como buenos, pero la gente se malacostumbra, y hubieron esos tiempos de que hasta de más hijos se llenaba la gente con tal de que les estuvieran dando plata, ¿verdad? Claro, gracias, Raiza, le agradezco mucho. Bueno, es un aporte para reflexionar precisamente con lo que dice lo que está establecido en los objetivos de la política. Por ejemplo, desarrollar el capital humano. Desarrollar el capital humano es formar personas que tengan esa capacidad de poder generar procesos productivos diversos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, lamentablemente, han habido empresas que han querido instalar fábricas de ordenadores electrónicos y de aparatos electrónicos, pero lamentablemente se han tenido que ir del país o se califica de que no se puede porque no tienen el personal adecuado. Incluso muchos call centers han querido venir a Guatemala de idiomas francés, ruso, pero no vienen a Guatemala porque no hay suficientes personas que hablen esos idiomas. Entonces yo creo que cuando se habla de desarrollar el capital humano se refiere a eso, formar, capacitar personal para esto. Recuerden ustedes la gran diferencia que hay entre formación y capacitación, que no se nos olvide eso. Formar es lo que ustedes están haciendo, ustedes se están formando, porque es un periodo de largo plazo, ustedes mínimo van a estar 4 años en este proceso de aprendizaje, mientras que una capacitación generalmente es de corto plazo. Una capacitación generalmente es de 1 o 2 meses, 3 meses lo más. Entonces, pero Guatemala necesita formación y capacitación, las dos cosas, ¿verdad? Luego, fomentar el empleo. El fomento del empleo, lo que estaban diciendo los compañeros, que obviamente esa es la estrategia fundamental, más importante que pueden impulsar los gobiernos del mundo, pues si lo hacen es precisamente fomentar el empleo, porque sin empleo no hay riqueza, no hay producción de riqueza. Y mejorar la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? La cohesión social es fortalecer el sentido de pertenencia a un determinado país, a una determinada nación. Y eso es algo que lamentablemente, por eso es que la gente se va del país porque no hay condiciones adecuadas
Vean ustedes, nuestros paisanos que van a Estados Unidos van a trabajar, pero a full. Van a trabajar 3 o 4 empleos de 2, 3 horas y al final se van acostando a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana ya van para afuera. Lo que se requiere son oportunidades de trabajo. De tal forma que esos son los objetivos de la política social, por favor, que no se nos olviden. Estas son las características de la cohesión social, ¿verdad? Es algo que ustedes creo que tienen que conocer porque es parte de lo que a nosotros nos falta como país. Por ejemplo, en el caso de los procesos que hemos tenido lejos, Guatemala ha sido un país que históricamente ha tenido muchas, y nos han tratado de vivir mucho, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es conveniente que ustedes analicen esas características de la cohesión social. Estoy seguro que muchos compañeros y compañeras no han escuchado de ese término, pero básicamente aquí, al final, todo esto se sintetiza en ese sentido de pertenencia de la sociedad, de sentirnos guatemaltecos. Ahora con Kevin Cordón, por ejemplo, nos sentimos todos guatemaltecos y estábamos, pero lamentablemente tenemos más cosas que nos dividen que nos unen. Entonces, esa es precisamente parte del reto que nosotros tenemos como administradores públicos. Ahora, ¿por qué es precisamente que hay necesidad de las políticas sociales? Dice, las políticas sociales son necesarias porque los beneficios del crecimiento económico no llegan automáticamente a los ciudadanos. Y esa es precisamente parte de lo que nosotros al final, en la tercera clase, vamos a ver lo que es política fiscal, es lo que busca la política fiscal, que es una política económica. Lo que busca es esto, que las políticas sociales sean capaces de estar aplicándose simultáneamente a los beneficios del crecimiento económico. Porque únicamente el Estado es el que puede hacer eso. Nadie más puede hacerlo, ni le interesa. Al empresario le interesa hacer plata, pues, porque es lícito, pues. Ustedes ponen un negocio es para hacer plata, pues, lícitamente, pues, ¿verdad? Entonces le corresponde al Estado, a través de la administración pública, que ese bienestar económico que tiene un grupo de personas en Guatemala se irradie a la mayoría de la población. ¿A través de qué? A través de los servicios públicos. Entonces aquí nos dice nuevamente que por eso es que es necesario impulsar políticas sociales, porque generalmente esos beneficios no llegan automáticamente a la población, al menos a la mayoría de la población. Dice, las políticas sociales no se justifican solo como humanitarismos, son una necesidad para el crecimiento económico. ¿Por qué? Precisamente porque hablamos del círculo virtuoso de la riqueza. Si nosotros apoyamos al empresario para que produzca y para que trabaje, nos conviene a nosotros, porque lo ideal sería que todos los guatemaltecos fuéramos empresarios, ¿no? Eso sería lo ideal, que cada quien tenga su empresa y poder trabajar y generar empleo, porque esa es precisamente parte de la necesidad que nosotros tenemos en nuestro país. Luego tenemos aquí el tema del desarrollo equitativo. ¿Qué es desarrollo equitativo? Que la mayoría de la población tenga las mismas oportunidades. O sea, que no se restrinja el acceso a los servicios públicos y a la educación solo a unas pocas personas, sino tiene que ser una apertura especialmente para las personas que tienen la mayor desventaja económica en nuestro país. Por ejemplo, ustedes no me dejarán mentir que en Guatemala hay áreas donde, incluso aquí, sin ir muy lejos, aquí a 30 kilómetros del Palacio Nacional de la Cultura, del kilómetro 0, hay comunidades que no tienen agua, que no tienen luz, que la gente no come tortilla de maíz, sino come tortilla de maicillo, porque es lo más barato. En esas condiciones, entonces ahí sí, por eso un desarrollo económico equitativo es precisamente que la mayoría de la gente no tenga esas condiciones. Ese es el objetivo de la política social. Y este tema de esa falta de equidad que hay en Guatemala no es patrimonio de Guatemala, ni de Centroamérica, sino es del mundo.
Cuando los que estuvieron conmigo en globalización, recuerden que la globalización es un factor que también nos ha hecho mucho más daño que beneficio en Guatemala. ¿Por qué? Porque prácticamente la globalización es un fenómeno que está orientado a generar procesos monopólicos mundiales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las empresas multinacionales más grandes del mundo ya se convierten en monopolios y todo el beneficio mundial está siendo apropiado por 4 o 5 empresas a nivel mundial, la mayor riqueza del mundo. Y lo dice aquí, por ejemplo, la lámina nos dice la magnitud de las asimetrías. Asimetrías quiere decir desigualdad. En la distribución del ingreso a escala mundial es escandalosa. En el año 2000, el 10% más rico de la población adulta del planeta poseía el 85% de los bienes y rentas globales. En cambio, el 50% más pobre del planeta, la mitad de la población del mundo, contaba con el 1% de los bienes y los ingresos. Y eso es precisamente lo que a nosotros, por eso es que incluso cuando hablemos de la política fiscal, y vamos a terminar con una lámina, con un ejemplo del presidente de Amazon, que es la empresa multinacional más grande del mundo, la más valiosa del mundo. El presidente Biden está con una propuesta de impulsar un impuesto del 15% a las rentas extraordinarias de las empresas más grandes de los Estados Unidos. El 15% al impuesto directo sobre la renta. Y están de acuerdo. Al menos de eso se está de acuerdo. El dueño de Amazon. O sea, es tanta la riqueza que se está generando que en Estados Unidos es otra mentalidad. Ahí están de acuerdo con pagar el 15%. Y todavía creo que es poco. Además de lo que pagan, porque las empresas, bueno, no sé si alguno de ustedes ha vivido en Estados Unidos o en Europa, pero realmente ahí el impuesto sobre la renta es un impuesto sobre la renta. Ahí se graba 20, 30, 40% de lo que uno gana de ingresos. Entonces yo creo que en ese sentido también a nivel mundial se están dando esos monopolios. El comercio electrónico del mundo está ahora concentrado en 3 empresas. Alibaba, Amazon y otra que no me recuerdo, no. 3 empresas son las que están monopolizando el comercio mundial en esos momentos. Y sin ir muy lejos, el Duolingo, que también está en una lámina que vamos a proyectar, está valorada en $5,000 millones. Duolingo, que es una empresa emergente. Es una empresa que está naciendo y que está en bolsa de valores. Es la primera empresa guatemalteca que está en bolsa de valores. No digamos otras empresas con unas ganancias escandalosas. Entonces, por eso es que la política fiscal, la política social es una necesidad a nivel mundial. No solamente a nivel Guatemala, a nivel mundial. Eddie López está pidiendo la palabra, a la orden. Sí, licenciado, buenas noches. A la orden. Pues solo para compartir un poco de este tema, porque si bien es cierto que la economía se ve afectada aquí en Guatemala, pues creo que es un poco de lo que usted dice, porque el ciclo no se cumple. Seguimos siendo la economía más fuerte de Centroamérica, ¿no? Y todavía recuerdo yo que el año pasado la gente del Banco Guatemala pues se atribuía que el decrecimiento de Guatemala comparado con el de toda Latinoamérica había sido creo que solo de 1.5%. Sin embargo, vemos otros informes como los del Banco Mundial que dice que solo el 40% de las familias guatemaltecas tienen asegurada la alimentación y que seguimos siendo el país número 1 de Latinoamérica en desnutrición crónica en niños de 5 años. Entonces, por un lado decimos que la economía está bien, pero los resultados son otros. Y yo creo que se debe a lo que usted dice. Al final, los que más plata tienen aquí son los que siguen haciendo más plata, ¿verdad? Y el ciclo pues no se completa. Y para terminar, adicional al tema del fomento del trabajo, creo que otra de las políticas que deberían de ser fuertes es el tema de la educación. Si no le apostamos a la educación, pues Guatemala va a seguir igual. Porque entendemos de que hay sectores que les conviene que cierta parte de nuestra población siga siendo ignorante. Entonces, hasta que no mejoremos esa política educativa,
como usted decía, el ejemplo de los call centers, hay países que enseñan 2 o 3 idiomas dentro de su cátedra de estudios, pero pues nosotros nos quedamos cortos ahí, lamentablemente. Gracias, Eric. Pues precisamente ese es el objetivo de estos encuentros que tenemos, porque es despertar en ustedes esa inquietud, esa necesidad de cuestionar nuestra realidad. Es que, mire, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros somos ese pequeño grupo de personas privilegiadas que podemos estudiar en la universidad. Somos tan pocos, no somos ni el 1% de la población guatemalteca que tiene acceso a estudiar en una universidad. Entonces, precisamente lo que dice Eddie, pues esa es la idea. Cuestionar nuestra realidad y contribuir a ese cambio. Esa es la idea. Y lo podemos hacer a través de muchos mecanismos que tal vez al final vamos a poder discutir ese tema. Entonces, bueno, entonces ya hablamos precisamente, excelente, el mensaje está captado en toda su intensidad. Ahora, miren, algo que es importante que también ustedes comprendan y comprendamos todos, por ejemplo, es que una de las razones por las cuales las políticas sociales, por favor, y las políticas económicas y las políticas públicas en Guatemala no funcionan, no son efectivas. ¿Por qué? Porque no se aplica un principio fundamental de la formulación de cualquier política pública, el diagnóstico social. Nosotros, antes de impulsar una política pública, tenemos que tomar en cuenta un instrumento esencial, es el diagnóstico social. El diagnóstico social es clave para que nosotros, en principio, podamos conocer en su justa dimensión cuáles son las características de las personas hacia las cuales está orientada nuestra actividad. Y esto, mire, esta carrera nos está dando la receta, nos está diciendo cómo hacerlo bien. Y en ese sentido, el diagnóstico social, como les digo, es fundamental. Así como la evaluación de la política es fundamental, pero el diagnóstico es también importante. ¿Por qué? Porque muchas políticas públicas en Guatemala no funcionan porque no son extraídas técnica ni científicamente de las necesidades de la población. Dice, identificar las necesidades de las comunidades, tomar en cuenta declaraciones internacionales, convenciones y legislaciones nacionales y en última instancia el contrato social entre los ciudadanos y el Estado, es decir, la constitución política. Ustedes no me dejarán mentir que han habido muchas acciones en Guatemala que si bien lleva 1 mes o 2 meses y ya se presenta un recurso de inconstitucionalidad y generalmente funciona. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta este primer paso. Ustedes como funcionarios públicos lo primero que tienen que hacer es, si lo que te tienen que hacer es legal. Así de sencillo. Miren, es que yo he visto horrores en la administración pública. Por ejemplo, han habido gobiernos que han impulsado crear secretarías de Estado con un acuerdo gubernativo. Miren, eso es no sé cómo llamarle a eso, pero aquí nos dice, para impulsar una política social, una política pública, una acción gubernamental, yo como funcionario público lo primero que tengo que hacer es, si lo que quiero hacer es legal o no es legal. ¿Cuál es la base legal? Y ustedes saben que han habido muchas acciones que los gobiernos, los presidentes hasta salen en los medios de comunicación, se instala la secretaría tal, la comisión tal, miren, y al rato, a los 2 meses, 3 meses, está cerrándose la institución, porque es inconstitucional, es ilegal. No digamos políticas, hay políticas que se impulsan y que no funcionan, y no funcionan porque no ha habido primero una consulta con la población, un análisis objetivo, serio, de cuáles son las condiciones. Y aquí nos lo dice esta lámina, en la técnica del diagnóstico social nos dice identificar la brecha social, el acceso a los derechos humanos, los grupos sociales prioritarios hacia donde va dirigida mi política, la estratificación de ingresos, cuáles son los grupos etarios, las características socioeconómicas de la población, aspectos de informalidad, de urbanidad, lo rural,
a qué aspecto, a qué actividad económica se dedica la gente, cuáles son sus aspiraciones, identificar los grupos vulnerables. Eso de los grupos vulnerables es básico. Identificar los obstáculos. Segundo paso es identificar los obstáculos, las barreras estructurales que impiden el desarrollo en esos municipios o en las áreas donde yo pretendo impulsar mi política. Obstáculos políticos también. Ve los roles de las élites de los pueblos, porque en las élites hay pueblos, hay élites también, caciquismos, liderazgos, hasta dónde está orientado el gasto público, el tema de la información pública, los enfoques de transparencia, obstáculos económicos como la falta de inversión, por ejemplo, el empleo de los factores de la producción. Estos factores de la producción, recuerdan ustedes que es las personas, trabajo, capital, organización empresarial y la organización social empresarial. Esos son los factores de la producción. Eddie, por favor, estaba pidiendo la palabra. Sí, licenciado, solo es una consulta hacia su persona. ¿Usted no cree que como en Guatemala nos hemos quedado estancados mucho tiempo en el diagnóstico y nos ha faltado más acción? Hace un mes y algo, creo que Segeplan sacó un informe donde decían de que al final la gente migraba a otros países por dos razones, la pobreza y la falta de empleo. No sé ni cuánto tiempo se llevaron para ese diagnóstico, ni cuánto costó siquiera, pero me pongo a pensar yo, pues, o sea, no es como tan difícil de deducir eso. Entonces, ¿no cree usted que nos hemos quedado un poco estancados en esa fase de diagnóstico y nos hace falta más accionar? Excelente, Eddie. Miren, esto es lo que nos dice la técnica. Y eso es lo que no se ha hecho de manera objetiva en muchas políticas públicas. Pero usted tiene razón, Guatemala es un país sobrediagnosticado. Incluso hoy salió en un medio de comunicación, léanlo por favor, un medio de comunicación dice que hay una política ahí, una política social precisamente, que dice que la mayor cantidad de dinero se orientó al pago de consultorías, por ejemplo. Entonces, el tema es de que sí han habido diagnósticos. El tema es de que cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, tenemos que hablar de todo esto. Hablamos incluso los aspectos de tipo cultural. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, del control de la natalidad, por ejemplo, y las políticas de planificación familiar. Alguien de salud pública no me dejará mentir que hay políticas reproductivas que realmente no tienen impacto en el área rural. ¿Por qué? Porque la gente no puede leer y escribir. ¿Cómo le van a dar un panfleto, le van a dar un trifoliar si la gente lo que mira son las figuras, pues no puede leer, no puede escribir? En principio no hablan ni el idioma. Para no ir muy lejos, el problema que tenemos ahorita con la vacunación, ¿verdad? Que no hubo información, no se masificó la información y en realidad la gente desconoce lo de la vacuna. Incluso hay lugares donde desconocen del COVID, a pesar de que es masiva la información. Las malas noticias son más que la información que deberán de leer, pero no tampoco hubo masificación de la información. Entonces la gente no sabe si vacunarse o no vacunarse. Claro. Esos son los aspectos culturales, compañeros. Miren, los aspectos culturales en Guatemala son un aspecto que tenemos que tomar en cuenta para impulsar una política social, porque el ámbito cultural es muy delicado. Incluso yo he estado oyendo en medios de comunicación que cuando hablan precisamente del COVID, dicen que eso es del diablo, pues eso es algo que nos quieren meter del diablo, ¿no? Son cuestiones culturales, compañeros. Entonces nosotros tenemos que depurar las acciones públicas precisamente para tomar en cuenta esas condiciones y resolver. No sé si yo les comenté, pero yo una oportunidad estuve trabajando en un proyecto, no sé si les comenté de un proyecto de capacitación precisamente del pacto fiscal. Una empresa multinacional, por cierto, me contrató y a mí me tocó el área de las verapaces. Nos íbamos en helicóptero porque íbamos a comunidades que no tienen acceso a ningún medio de comunicación, de transporte. Entonces, después de haber estado como 2 horas hablando con la gente, resulta que, bueno, y irse en helicóptero y pagar honorarios, entonces es una
un platal que erogó el Estado con esa política de divulgación. De tal forma que al final miraba que las personas se me quedaban viendo, pero así como con, o sea que me entendieron tanto o no me entendieron nada. Entonces yo le pregunté a un líder, mire, disculpe, ¿por qué la gente se me queda viendo? Y no sé, como que si quería hablar, pero no. Me dijeron, lo que pasa es que aquí hubo un error, me dijo, porque aquí ustedes trajeron, usted habla castellano, otra persona, un intérprete les traducía en quechí, pero nosotros aquí no hablamos esos dos idiomas, hablamos pocomchí. O sea, 2 horas perdidas. Y todo el dinero que se perdió. Por ese detalle, que no sabían que en esa población no hablaban castellano ni quechí, sino hablaban pocomchí. Entonces, ese es un ejemplo que hay muchos en Guatemala. Así es que, precisamente, por eso es que es conveniente que ustedes conozcan los pasos que se deben llevar para hacer un diagnóstico, pero un diagnóstico objetivo, compañeros, un diagnóstico real, que eso nos va a ahorrar muchos momentos desagradables. Y luego están una serie de aspectos que nosotros consideramos, por ejemplo, el tema de la inclusión, LGBTH positivo, todo eso es un movimiento. Es un movimiento que nosotros como administradores públicos tenemos que tomar en cuenta, compañeros, y tenemos que ser tolerantes. Las políticas nuestras, las políticas públicas tienen que ser incluyentes. Tenemos que incorporar a estas personas, a las expresiones, al género. Porque si no, vamos a tener muchos problemas como administradores públicos. Ahora, ese tema de género, lesbianismo, heterosexualismo, bisexualismo, trans, y eso son expresiones que se están dando en Guatemala. Y tenemos que estar conscientes de eso y ser incluyentes, compañeros y compañeras. Mientras que en otros países hay parejas del mismo sexo que están, del mismo género, que están ya adoptando personas, pues, niños, para integrar familias. Mientras que en Guatemala todavía existe esa gran discusión. Vean lo complicado que es una política social. Por eso es que nosotros como funcionarios públicos tenemos que tener mucho cuidado y ser incluyentes, porque si no, vamos a pasar momentos muy desagradables en el ejercicio del cargo. Y aquí hay una lámina que nos da gráficamente los distintos pasos que se deben satisfacer para lograr, pues, al menos tener algún indicador de cumplimiento de nuestra política. La redistribución del ingreso, que también es una política muy importante, es parte esencial. Una columna vertebral de la política social es la reducción del ingreso. Y aquí esa gráfica es bien elocuente de lo que nosotros queremos decir. Dice, así dentro de cada economía coexisten estratos sociales diferentes, de los cuales nosotros podemos clasificar de acuerdo con su ingreso. Lo importante es que no haya tantas diferencias como las que nosotros vemos en esta gráfica y que vemos todos los días. Incluso ahorita con el tema de la pandemia se vuelve más cruda la realidad que nosotros tenemos. Pero la redistribución del ingreso es fundamental. ¿Y quién es el encargado de la redistribución del ingreso? El Estado. Solo el gobierno. ¿Por qué la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos cada vez se agranda? Y con el tema de la pandemia los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, y son menos todavía. Y esa es precisamente parte de lo que habla la redistribución del ingreso. Que la brecha no sea lo espantoso que existe en Guatemala. La desigualdad en Guatemala es inmensa. Y el problema es que cada vez se agranda esa desigualdad. Eso es entonces, en términos generales, la política social. La próxima semana vamos a abordar la política económica. De tal forma que al final vamos a ver precisamente esa necesidad de tener ese paralelismo. Algunos minutitos para discutir, para plantear algunos aspectos, algunas opiniones, algunos puntos de vista, por favor. Juan Carlos. Sí, doctor.
Nuevamente recordarles si nos puede compartir esta presentación en el chat del grupo para nosotros tener más referencias de lo visto el día de hoy. Está en el GES, Juan Carlos. Ok. En el GES está, todo esto está en el GES, todo. Está con sonido, está con sonido. Sí, Sí, tarda 1 hora 53 minutos en este tema. Sí, es que es digamos, la sesión más larga que yo grabé para ustedes, porque, y lo que les dije es una síntesis, porque aquí no podemos abordar todo lo que yo quisiera, pero yo creo que al menos se genera esa discusión. ¿Alguna otra opinión, compañeros y compañeras? ¿Alguna observación sobre los trabajos realizados la semana pasada, doctor? Miren, la mayoría están muy bien, muy bien. Lo que sí yo veo que algunos no están observando es, por ejemplo, miren, el tema teórico o cuando se lleve a cabo un análisis de una conferencia, por favor, yo les pido que tomemos en cuenta lo que algunos no incluyen, conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque es la síntesis que ustedes, después de haber visto el documento o haber leído el documento o haber visto el video, es esa redacción. Yo quiero que ustedes escriban, tengan la capacidad ya de hacer una síntesis de lo que leyeron, de lo que escucharon y también las recomendaciones, porque todo lo que yo les estoy dando acá, el material, todo es objeto de recomendaciones. Por ejemplo, el pacto fiscal que ustedes van a leer, miren, ahí tienen material suficiente para escribir, pero yo quiero que ustedes escriban, no quiero que haya un copy-paste, sino que ustedes lean y escriban, y las conclusiones y las recomendaciones son las que yo más importancia le doy. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy viendo, que es lo que ustedes realmente percibieron del documento. Y las recomendaciones, más aún, porque es lo que ustedes como administradores públicos consideran que es conveniente impulsar para mejorar, no para eliminar los males nuestros, porque son de siglos, desde la época de la invasión española hasta nuestros días. No podemos cambiar una realidad, pero sí podemos reducir o contribuir a la reducción de esos flagelos sociales que tenemos. Pero esa es la idea. Por favor, no se les olvide las conclusiones y las recomendaciones, porque es lo que yo al final veo, me sirve para medir realmente si llegó el mensaje o no llegó. Y las recomendaciones que son básicas. Escriban, compañeros, no les den miedo. Yo ahorita no estoy calificando ortografía. Por favor, no tengan pena, porque he visto unas faltas ahí, pero horrores de redacción y de ortografía. Pero no, lo que quiero es que ustedes empiecen a escribir, para no ver, por ejemplo, circulares y acuerdos ministeriales con unas faltas de ortografía, pero marca acme. No, yo quiero que empiecen a escribir, por favor. Esa es mi observación, pero han estado bien los documentos. Lo único que, como les digo, es que algunos omiten esos factores, o si no, una conclusión y una recomendación. No, por favor, escriban. Así, poco a poco van a ir ustedes teniendo esa habilidad de tener esa facilidad de expresar en un documento lo que ustedes están pensando. Porque cuando tengan ustedes enfrente a un gala, ¿cómo se llama aquel de CNN? ¿Cómo se llama ese? Fernando Rincón. Sí, Rincón. Que Rincón les esté a ustedes discutiendo y cuestionando su quehacer público. Ustedes tienen que tener también colmillo. Y ese colmillo se aprende así, escribiendo. Por favor. Doctor, yo solo, en base a lo que nos acaba de dar en la clase, solo hacer referencia a, yo como recomendaciones puse los 10 retos que menciona el doctor Velázquez en su conferencia, ¿verdad? Los cuales, si bien es cierto, son complejos, pero él también lo menciona, tampoco es que él esté inventando nada. Y uno de los claves que creo que usted mencionó fue el de implementar mecanismos de participación ciudadana. Porque él hacía mención sobre eso, que se crean las políticas, pero no se toma en cuenta a los actores principales de esas políticas o de ese desarrollo social. Entonces, creo que va alineado con la parte de los 10 retos que él menciona que como país deberíamos de implementar. Claro. Y es que, miren, la verdad es que por eso es que incluso
yo les decía que las reuniones que tenemos de tipo virtual, como las que tenemos en estos momentos, afortunadamente se está incorporando una buena cantidad de personas a las clases, pero como es virtual, es muy difícil como hacer esa síntesis, porque es bastante difícil. Sin embargo, yo creo que precisamente por eso es que ustedes tienen esa responsabilidad de esos documentos, analizarlos, e incluso en los documentos que ustedes, por ejemplo, el pacto fiscal. En el pacto fiscal ustedes pueden tomar elementos del doctor Velázquez para incluirlos en las recomendaciones que se refieren al pacto fiscal, porque el pacto fiscal es eso, hacer esa simbiosis entre lo económico y lo social. Si ustedes se recuerdan, ese es el tema de la base tributaria. La base tributaria es básica. ¿Por qué? Porque la base tributaria es la cantidad de impuestos que recauda el gobierno del Producto Interno Bruto. Guatemala, este año vamos a llegar como al 9%, y la meta del pacto fiscal era el 12%. Pero llegar al 12%, yo creo que sería una... El 9 creo que ha sido en los últimos años, sí, ¿verdad? El 9%, sí. Entonces, por eso, Eddie, por eso es importante que ustedes en sus documentos hagan acopio de otras fuentes. En este caso sería excelente que en el pacto fiscal ustedes incluyeran algunas recomendaciones que consideran que son pertinentes, incluirlas de la exposición del doctor Velázquez, porque el doctor Velázquez nos da la receta, pues, como administradores públicos. No inventamos el agua azucarada, todo está escrito. El pacto fiscal, como les digo, está escrito, pues. ¿A quién no le va a interesar? ¿A qué gobierno no le va a interesar incrementar la base tributaria? El tema del analfabetismo es algo que es fundamental, ¿no? Y así, hay una serie de aspectos que se considera que lamentablemente por la estrechez del tiempo es que no podemos hacerlo, pero cuando estamos en la virtualidad, a veces se hagan unas discusiones, pero tremendas, pero esa es la idea. Pero en este caso, ustedes tienen la posibilidad de tener el material. Tienen en su poder el pacto fiscal, tienen en su poder la conferencia del doctor Velázquez, y estas láminas que son, tampoco yo estoy inventando nada, pues simplemente estoy haciendo un traslado de Naciones Unidas para que vean que miren, el tema de la política fiscal no es de socialismo. En Guatemala no hay que hablar de la derecha, de la izquierda, que comunismo. Miren, eso no existe. En Guatemala no existen no hay aspectos ideológicos. Aquí lo que hay es empresas políticas que su interés es llegar al poder y punto, pues. Aquí ya no hay ideología, pues ya no hay el aspecto teórico que se formó, por ejemplo, la socialdemocracia o el liberalismo económico, ¿no? Aquí no hay ideología, pues aquí el tema es administrar bien el país y que hayan menos pobres, pues, y que haya más empresarios, pues, y que hagan plata, que haya empleo. Eso no es ideología, pues. La ideología que hay en Nicaragua, por ejemplo, en Nicaragua no es que comunismo, socialismo, no, hombre, ahí lo que hay es una dictadura, pues, así de sencillo. En Guatemala, todavía aprovechemos que tenemos democracia, aprovechemos que estamos en un proceso que hay democracia en Guatemala, todavía tenemos libertad de expresión, tenemos esa dicha de tener todavía respeto hacia la libre expresión. Entonces yo creo que tenemos muchas capacidades en Guatemala. Lo que pasa es que hace falta lo que estamos haciendo ahorita, formar funcionarios públicos, porque nosotros ya viejos nos vamos a morir. Y ahí se murió, pues. Las mañas se van con nosotros, pero ustedes que son jóvenes, vienen oxigenados, vienen con nuevas ideas, eso es lo que busca la universidad. Que sea gente con otro pensamiento, que todo lo que les digan lo cuestionen y que realmente discutan, pero con base, ¿verdad? Esa es la idea. Y la ley en la mano, que yo creo que es fundamental, pero excelente. Yo creo que ustedes son un grupo de personas que, yo estoy seguro que aquí van a salir gallos en la política. La política es el único medio que tenemos. En nuestra democracia, que es incipiente, que es joven, le falta mucho, pero participen en política. Es la única forma. El conflicto armado, las armas, ya nos dijeron que no, a través de las armas no podemos hacer nada. 30 años de estar perdido ese esfuerzo. Mejor prepárense, fórmense y participen en política. Así, gente como ustedes son las que estoy seguro que va a cambiar este país. Solo ustedes lo pueden hacer, solo ustedes, nadie más.
Solo usted. Así es que, pues sí, ustedes están estudiando algo que hasta ahora se está estudiando. Hasta ahora se está estudiando, compañeros. La admisión pública antes era nadie decía que era, incluso cuando yo soy perito en admisión pública, me decían, Leandro, ¿por qué estás estudiando eso? Si para eso no hay campo. Mejor estudiar perito contador, mejor estudiar magisterio, porque admisión pública no tiene campo. Pero ustedes se dan cuenta, Guatemala exige gente como usted, bien formados, con fundamentos, con principios, con valores. Esa es la formación que, al menos que pretendemos darles, pues, para que... Es el primer reto que menciona el doctor Velázquez, funcionarios públicos profesionales, ¿no? Es que es eso. Miren, en Francia, casi todos los presidentes han salido de la ENA, de la Escuela Nacional de Administración. En muchos países es requisito fundamental estar egresado o tener los conocimientos de administración pública. No cualquiera. En Francia, por ejemplo, casi todos los presidentes han salido de la ENA. Eso es otro mundo. Pero ¿y por qué no aspirar a eso? ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer perfectamente. Si son seres humanos allá como aquí también, pues. Pero sí, tenemos que mejorar mucho, pero creo que la única solución es la participación política. No hay otra. Respetando la democracia y la constitución política. Se puede hacer. La verdad es que nosotros hemos dejado que otros decidan por nosotros. Ustedes pueden tomar las decisiones porque tienen cómo, ahí sí como dice la publicidad, ustedes tienen cómo, con qué y cómo hacerlo, con qué hacerlo y cuándo hacerlo. Así es, así. Esto que ustedes están aprendiendo ahorita, eso no se aprende en ninguna otra carrera. Se aprenden estancos. Es como una educación estanco. Nosotros como economistas solo conocemos aspectos económicos, pero no le damos el enfoque que ustedes le dan de la administración de los recursos del Estado. Que eso, en ninguna universidad le enseñan a uno a administrar los recursos del Estado. En ninguna universidad. En ninguna carrera. Con la integralidad que nosotros tenemos como administradores públicos. Hay personas que hicieron un curso, pero reciben otra vez el mismo curso porque quieren aprender más. Pues. Y así es. Ustedes están en un momento en que ya no, ustedes no están pensando en gastar, ni en aprobar un curso, ni en tener un cartón. Porque el cartón, los cartones se apolían y ahí es cierto que sirven para un trabajo o algo así, pero lo que importa es esto. El conocimiento nadie se los va a quitar. ¿Ves? Así que les agradezco mucho. Y cualquier duda, por favor, me la plantean en WhatsApp, en mi correo electrónico. Y con mucho gusto estoy viendo los foros, están muy bien. Incluso sí hay discusiones así, incluso hasta antagónicas. Pero eso es lo que es. Miren, hay un autor que se llama Ose Blanfield que dice el intercambio de ideas y el desafío al pensamiento tradicional es la mejor garantía de calidad intelectual. Imagínense todo lo que dijo eso. O sea, si no hay intercambio de ideas y respetando las ideas y el desafío al pensamiento tradicional o estereotipado, ese es progreso, esa es riqueza, porque se va a aprender algo nuevo. El desafío, la confrontación de ideas. Excelente. Así es que muchísimas gracias y siempre estamos a la orden. La otra clase vamos a ver política económica. Ahí van a ver ustedes que no, van a ver ustedes lo necesario y lo apasionante que es la administración pública. Los felicito porque se están formando. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Gracias, Ligar. Gracias. Felicidades, Alan, Juan Carlos, Brenda. Feliz noche, profe. Buenas noches, compañeros. Gracias, felicidades, Raiza. Feliz noche, doctor. Feliz noche a todos. Dios, licenciada Yupe, Efraín, así. Mucho gusto. Claudia. Doctor Leandro, aprovechando antes de irnos,
Porfa, sí, ayúdenos para poder darnos la presentación. Yo sé que está en el audio, pero es que por lo menos a mí me ayuda bastante también tenerlo como material de apoyo. Si se puede, pues yo se lo agradecería. ¿Pero qué es lo que usted necesita, Alan? La presentación que nos dio ahorita, por la verdad yo siempre las voy como compaginando todas mis clases, pues porque a mí me ayuda bastante como material de apoyo. Yo tengo su correo. Digo yo que sí. O igual si nos... Mándemelo. Yo comparto la presentación para que todos los compañeros tengamos, nítido. O yo se lo mando por el WhatsApp. Está bueno, y usted me hace favor de subirlo porque es muy pesado, Alan. Con sonido tiene como 150,000. No, yo le digo esta presentación de la clase de hoy, esta presentación de PowerPoint que usted usó hoy. Bueno, esa es la que está en el GES, Alan. Es la misma, es esa misma presentación. Yo entendí que era lo mismo del video. Tiene razón. Sí, es distinto lo que yo digo con lo que está en la clase. Sí, tiene razón. Yo se la mando a su correo. Escríbame a mi correo, yo se lo devuelvo. leandroyash@hotmail.com. Excelente. Yo le escribo, doctor. Te agradezco. Pues, Alan, mucho gusto. Felicidades. Doctor, buenas noches. Disculpe, solo una preguntita. A la orden. Sí, Flor. ¿El examen viene de todo lo que nos dio ahorita? Sí, de la segunda clase, de esta plática. De esta plática. Sí, de esta plática. Muy bien, gracias, doctor. No, a la orden. Ahí está lo importante de la presentación, eso nos ayuda. Sí. Excelente, escríbame, yo se la mando mañana porque ahorita ya estoy a punto de dormirme. Está bueno. Mañana se la mando. Feliz noche. Pues Alan, mucho gusto. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Xiomara, Efraín. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, felicidades. Gracias. Feliz noche, Lick. Gracias. Josefra. Mucho gusto. Feliz noche, Lick. A la orden. Felicidades. Gracias.